Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. Señores, llegó otro día muy especial y es que el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos donde analizamos los planes de gobierno de todos los partidos políticos de manera económica para saber dos cosas. Primero, si las propuestas que tiene son buenas. ¿A qué me refiero con buenas? Que sean propuestas que reduzcan el Estado, bajen los impuestos, bajen los aranceles, bajen las cargas sobre los ciudadanos, o sea que se acabe el robo. Y ver las medidas malas. Las medidas malas son las que agrandan el Estado, te meten la mano en el bolsillo mediante impuestos y te hacen la vida imposible, más cara, y te meten en la pobreza porque los productos empiezan a subir de precio gracias a que ellos aumentan impuestos. En el caso del día de hoy toca analizar el plan de Fuerza Popular que lleva a la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, que este es su tercer intento por postular a la presidencia. Así que es muy importante que la gente conozca ahora qué está proponiendo. Está proponiendo cosas que te vayan a beneficiar con menos Estado, o está proponiendo cosas que, bueno, vayan a agrandar el Estado y solo vayan a beneficiar a unos pocos. Así que todo esto lo voy a hacer de la mano de mi compañera Daniela Ibáñez. Hola Mirko, será un gusto conversar contigo acerca de las buenas, las malas y las propuestas ridículas de Fuerza Popular. Ciertamente hay muchas cosas buenas, también hay varias cosas malas y unas cuantas cosas ridículas, así que empecemos. Muchas gracias, Daniela, vamos a darle con todo. Voy a hacer una colaboración con ella. Vayan a suscribirse a su canal Política Contracorriente y recuerden, si una medida es buena le daremos pues un Hayek, y si una medida es mala le daremos un Chávez. Así que una vez entendido todo esto, vamos a analizar el plan de gobierno de manera económica de Fuerza Popular. Lo bueno. Se requiere una reingeniería de los sistemas previsionales, que no solo permita una mayor oferta de los mecanismos al ser utilizados por los aportantes, sino que asegure una pensión digna para todos los peruanos. Por otro lado, deberían también crearse instrumentos financieros para que el afiliado tenga acceso total a sus fondos sin perder derecho a una jubilación. Esta propuesta me parece una medida realmente buena. ¿Y por qué? Porque actualmente tenemos pocas AFPs en el mercado y son la única fuente de ahorro privado que tiene la población para guardar los ahorros que le van a dar la vida después de que se jubile. Esta propuesta dice que tú vas a poder aportar a otros organismos que no necesariamente son las AFP, como por ejemplo fondos de inversión, guardar tu plata, no sé, de repente en oro, inclusive podría ser hasta en bitcoins o en otro tipo de inversiones donde tu plata puede estar más segura. O sea, son más, ¿cómo decirlo?, liberalizar el mercado. Son más opciones para el ciudadano y menos opciones para el Estado, lo cual me parece algo increíble. Así que esta medida hay que aplaudirla y decir que se merece un Hayek. Se propondrá una auditoría para el manejo del Fondo de Estabilización Fiscal y se devolverá al Banco Central el papel de supervisor de las reglas fiscales en el Perú. Una auditoría sobre el Fondo de Estabilización Fiscal. ¿Qué es el Fondo de Estabilización Fiscal? Es un mecanismo de ahorro público que acumula recursos en épocas en que al Perú le va muy bien y las utiliza en tiempos de austeridad o en tiempos de crisis o en tiempos de emergencia. Como sabemos, el año pasado tuvimos una cuarentena muy estricta, inclusive la seguimos teniendo, y por lo tanto se utilizaron los fondos del Fondo de Estabilización Fiscal. A principios del 2020, el banco Scotiabank decía que teníamos 5.000 millones de dólares en este fondo y al final de año solamente teníamos $1 millón. ¿Por qué? El MEF decidió cambiar las reglas y retirar un montón de dinero de este mecanismo. Por lo tanto, se propone una auditoría sobre este fondo, lo cual es muy importante ya que cuenta con varios recursos que es de todos los peruanos. También se promete regresar las reglas fiscales a manos del BCR. Sabemos que el BCR es un ente autónomo que ha ayudado a que el país crezca económicamente los últimos 20 años, por lo tanto esta medida me parece excelente. Licencia cero para MIPES y la implementación de una auténtica ventanilla única y electrónica para estos trámites. Esto sería muy útil, ya que como sabemos es casi imposible formar una empresa en el Perú, por lo tanto tenemos tantos informales y necesitamos reformar esto urgentemente.
Dada la oportunidad de la pandemia, ya todo es digital. Por lo tanto, ¿por qué no crear empresa? Debería ser digital. El Banco Mundial advierte que somos uno de los países más difíciles para formar empresa. Esto debe de cambiar urgentemente. Crear la Comisión Nacional para la Formalización, CONAFOR, entidad autónoma con rango ministerial, pero solo por el plazo de 3 años. Esta medida, primero cuando la vi pensé que era muy mala, ya la estaba por descartar, pero luego cuando la terminé de leer, si me pongo un poco tibio socialdemócrata, podríamos decir que es una buena medida. ¿Por qué? Porque esta medida tiene fecha de caducidad. Dice crear una comisión, lo cual siempre es malo porque le da más poder al Estado, pero dice que solamente por 3 años. Y encima no es una comisión cualquiera, es una comisión para ayudar a la formalización de las empresas, para que el Estado las deje de perseguir estando en la informalidad, lo cual siempre es una medida que beneficia a la gente que emprende, que es lo que defendemos siempre en este canal, a la gente más pobre, a la gente que emprende, protegerlas de las garras de los políticos. Por lo tanto, si esta medida es temporal y solo si es temporal, sería una medida buena, entre comillas. Así que vamos a darle un Hayek. La rectoría de la actividad de investigación científica debe permanecer en una institución como el CONCITEC, pero la ejecución del otorgamiento de financiamiento no debe estar centralizada, sino debe provenir de múltiples fuentes privadas y estatales. Y bueno, esta medida también es muy buena. ¿Por qué? Porque actualmente el CONCITEC tiene un presupuesto que asignar, pero es presupuesto público. Acá dice también que la empresa privada va a poder entrar a invertir en ciencia y tecnología, que para eso sirve el CONCITEC, lo cual que mientras más las empresas privadas entren, mejor, porque el Estado es ineficiente, es burocrático, nos roba, así que mientras menos poder tenga el Estado, así sea con poquitas cosas como esta medida, que no es libertaria, sino es una medida socialdemócrata, pues vamos avanzando hacia más o menos un objetivo en común. Así que a esta medida le vamos a dar un Hayek. Recurrir a la inversión privada para desarrollar infraestructura de producción de agua potable, ejecución de obras de saneamiento, tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene algo importante, principalmente en las modalidades de asociaciones pública-privadas y obras por impuestos. Sin ser una medida buena del todo para un libertario, es una medida socialdemócrata que hay que rescatar porque permite la entrada de más privados y menos Estado, que es lo ideal y lo cual va a favorecer las inversiones. ¿Por qué? Porque se planea seguir usando este sistema de obra por impuesto, que es que una empresa pague unos impuestos de manera adelantada y por un largo tiempo ya no pague. Y ese dinero se usa para financiar las obras. O sea, es una medida, como digo, socialdemócrata, no es una medida para nada, muy lejos del rango libertario que sería lo ideal para el país, pero es una medida, una pequeña victoria que si nos ponemos tibios socialdemócratas la podemos aprobar. Así que a esta medida le vamos a dar un Hayek. Buscamos crear un sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas y declaraciones juradas de intereses bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, con la finalidad de centralizarlas, tener la capacidad de realizar la trazabilidad de la información obtenida y sancionar según corresponda. Eso también es positivo, crear un sistema único de declaración de bienes y rentas en el sistema jurídico. Esto es positivo, ya que a pesar de que se trata de una centralización, es la centralización de la información para proteger lo que es tuyo. Y sabemos que la función mínima del Estado es proteger algo de tu propiedad privada, ¿no es cierto? Los liberales defendemos esto a carta cabal. Además, esta centralización disminuiría el nepotismo y disminuiría el tráfico de influencias en el sistema de bienes y jurados y bienes y rentas. De conformidad con la Constitución política, son los padres de familia quienes tienen no solo la obligación, sino el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Esta medida me recuerda mucho a la de López Aliaga en el sentido de que propone más participación de los padres en la educación de los hijos. Esto sirve como supervisores de su educación, lo cual me parece muy bien porque se le da más poder a la gente que justamente es la más interesada en que sus hijos aprendan y no a sistemas regulatorios del Estado. Mientras menos Estado, más dinero en tu bolsillo, más prosperidad y mejor te va a ir en la vida. Mientras más Estado, menos
menos empleo, más impuestos, más regulaciones y tu vida va a ser añicos. Así que una medida que favorezca la creación de nuevas entidades que sean de formación privada, yo voy a estar totalmente de acuerdo. Así que esta medida le vamos a dar otro Hayek. Modificar el artículo 133 de la Constitución Política de Perú a efectos de garantizar el uso adecuado de la cuestión de confianza como mecanismo de control político, limitando su uso a una situación o un proyecto de ley que incida directamente en la política general de gobierno, las políticas públicas o medidas que se consideren indispensables para su gestión. Por último, una de las cosas buenas de este plan tiene que ver con la reforma política y tiene que ver precisamente con el uso adecuado de la cuestión de confianza. Como sabemos, últimamente ha habido mucha fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, por lo tanto necesitamos reglas claras para que no ocurra esto en el futuro y podamos tener por lo menos un ápice de estabilidad en el gobierno. Por lo tanto, se propone una aplicación adecuada de la cuestión de confianza en casos que se considere del Poder Ejecutivo exclusivamente y con una ley que tenga que ver con la política general de gobierno. Esto es muy positivo. Y bueno, señores, estas han sido las cosas buenas que hemos encontrado dentro del plan de gobierno de Keiko Fujimori. Y es que, bueno, he tenido que ser un poco complaciente para encontrar cosas buenas dentro de este plan, que en general creo que no hay tantas en este sentido, porque me he tenido que poner más socialdemócrata de lo habitual para encontrar cosas buenas. Pero ahora vamos a ir con las cosas malas, que también hay bastantes, señores, lamentablemente, porque como digo, no hay partidos libertarios en el Perú, ni siquiera que se le acerquen un poco. Así que vamos a ver todas las cosas malas que tiene el plan de gobierno de Fuerza Popular. Lo malo. Proponemos que se termine de implementar la red dorsal para hacer llegar la fibra óptica a las zonas alejadas como la Amazonía y para los servicios de educación a distancia. Esto cobra mayor importancia en una época en la que necesitamos educación remota. Esta medida es irreal totalmente, es una medida súper mala. ¿Por qué? Porque ni siquiera en la capital, que supuestamente es el punto donde más tecnología tenemos, ni siquiera en la gran mayoría de Lima está implementada la fibra óptica, que es una tecnología para obtener internet de mayor velocidad con mejores cables. Ni siquiera en Lima está esto instalado. ¿Cómo se va a hacer llegar a las zonas más alejadas esta red que ni siquiera está en Lima? O sea, esto es una medida irreal y que encima requiere más gasto público. O sea, todo lo pequeño bueno que tenía el plan antes se borra con esta mano, se borra con la mano izquierda. Todo lo bueno que más o menos habíamos visto. ¿Por qué? Porque este plan requiere más gasto público, más impuestos y más daño a la gente. Por lo tanto, esta medida sin duda se lleva un Chávez. La reformulación de los procedimientos de regulación de la SBS y del Banco Central de Reserva que permitan una banca fintech. Se propone instaurar una banca fintech en el Perú. Esto es positivo. Sin embargo, acá el detalle. Se propone reformular los procedimientos del BCR y la SBS. Esto es preocupante, ya que como sabemos, la BCR, Banco Central de Reserva, y la SBS, Superintendencia de Banco y Seguros, son entes autónomos. Por lo tanto, acá el plan estaría diciendo que el Ejecutivo o el Congreso tendría que intervenir en los reformulamientos de procedimientos de estos entes autónomos. Esto no es positivo. Crear de nuevo PROMPYME con rango viceministerial adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Obviamente no voy a leer todo eso, pero dice lo siguiente. Además tendrá un área de promoción de mercados, conglomerados y exportaciones MIPES. Esta medida, que a priori suena muy bonita, en realidad no lo es, porque esto requiere fondos públicos. Cuando el Estado aumente el gasto público, unas personas se ven beneficiadas, sí, de hecho, pero otras se ven perjudicadas porque se les arranca la riqueza mediante impuestos. Así que ayudas a unas personas, pero perjudicas a otras, lo cual no está bien para nada. Y también acá hay un rango y un rasgo mercantilista, porque acá dice que el Estado va a impulsar ciertos sectores,
¿cómo se llama eso? Impulsar a algunos en desmedro de otros, que eso no es igualdad ante la ley, se llama mercantilismo. Y normalmente vemos que esa es la ideología de Keiko Fujimori, el mercantilismo, favorecer a unos grupos empresariales y a otros no. Así que esta medida obviamente no es libertaria ni liberal para nada, y esta medida se va a llevar un Chávez. Esta sin duda es la peor propuesta de todo el plan. Desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmobiliario orientado a las clases C, D y E. Y ahora lean y escuchen esto: otorgando líneas de crédito a entidades del sistema financiero, propiciando tasas de interés de menos del 4%. Bueno, esta propuesta parece como si la hubiera sacado del plan de Verónica Mendoza, pero no, señores, es del plan de Fuerza Popular. O sea, ¿qué está mal en esta medida? Para empezar, se comete el error anterior. Otra propuesta mercantilista más. Está diciendo qué sectores quiere impulsar a través del Estado. Ya sabemos que el Estado no puede realizar cálculo económico por el teorema de la imposibilidad del socialismo. Para empezar. Segundo, está proponiendo deuda, señores. Verónica Mendoza también propone deuda, pero no lo propone tan abiertamente. Acá se está diciendo que se va a endeudar al país. La deuda para un libertario es inmoral, porque son impuestos a futuro y se está endeudando a personas que no quieren ser endeudadas o que ni siquiera han nacido y van a tener que pagar esa deuda con impuestos, señores. La verdad, tenemos mercantilismo, tenemos deuda, sí, tenemos subsidios, señores, porque esta propuesta que han leído también dice subsidios a través de programas, señores. Así que una medida súper mala que se merece lamentablemente un Chávez enorme, señores. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el gasto público sea un 6% del PBI, a lo cual se añadirían el gasto de empleadores y de hogares. Actualmente el gasto público es tan solo 2,4% del PBI. Alcanzar el 6% del PBI requiere un acuerdo nacional de largo plazo y varios años para lograrlo. Lo malo, sabemos que estamos viviendo en pandemia, muchas medidas populistas proponen incrementar el gasto en salud, pero, ojo, no ejecutamos todo el gasto de salud. Entonces, incrementar el gasto en salud no va a hacer que se ejecute más el gasto en salud. Este es, yo creo, una narrativa equivocada que estamos teniendo de parte de ciertos actores políticos que por el momento lideran nuestro país. Este plan propone incrementar el gasto público en salud del 2,4% del PBI al 6% del PBI. Se trata de miles de millones de soles, que ¿a dónde van a ir? Si solamente el año pasado pudimos haber comprado 8.000 camas UCI con el presupuesto público que teníamos y no lo hicimos porque no se ejecutó. Entonces, no hay que proponer incrementar el porcentaje de salud en el PBI, sino más bien ejecutar lo que ya tenemos. Incrementar el financiamiento en salud, mejoramiento del financiamiento de salud mediante el refinanciamiento de pago de deudas de empleadores públicos y privados. Otra medida mala que tiene que ver con salud es el refinanciamiento de deudas de empleadores públicos y privados ligados a e-salud. Esto supondría una amnistía de estos funcionarios y por lo tanto supondría mucho más gasto. Esto no es positivo. Desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmobiliario orientado a clases sociales C, D y E, mediante la aplicación de subsidios como techo propio y con sistemas de crédito de bajo costo y largo plazo, a fin de favorecer la construcción de viviendas de menos de 200.000 soles, otorgando líneas de crédito a entidades del sistema financiero, propiciando tasas de interés de menos del 4%, a fin de que las familias puedan acceder a créditos con bajo interés desde 10.000 soles. También tenemos algo preocupante ligado al sector inmobiliario. Aquí Fuerza Popular propone beneficiar a través de subsidios, que ya sabemos supone más gasto, como un programa techo propio para las clases C, D y E para poder mejorar la vivienda. Todo bien, necesitamos mejorar la vivienda, por supuesto, pero con más gasto público yo no creo que sea la medida adecuada. Además, se trataría de beneficiar un sector específico y se trataría de una economía dirigida, que es lo que los liberales tajantemente nos oponemos. Además, poner tasas de interés para poder acceder a crédito barato supondría en realidad una deuda. Entonces, ojo a esto. Generar una normativa especial
para los emprendimientos de los jóvenes, que incluya impuesto cero durante los 2 primeros años de su creación. Esta medida en principio suena espectacular y mucha gente le daría el ok, el apruebo, pero en realidad esto no es así. ¿Por qué? Porque otra vez Fuerza Popular incurre en el mercantilismo, en el favorecer a algunos sectores y a otros no. ¿Cómo se llama eso? Como digo, mercantilismo, intervencionismo estatal. ¿Por qué? Porque los libertarios creemos en la igualdad ante la ley y todos deberían pagar lo mismo, pero obviamente para bien. Todos deberían pagar menos impuestos. No unos deberían pagar menos y otros lo mismo. No. Todos deberían pagar menos y encima la explicación económica de esto es que se incentiva a un sector económico y a otros no. Lo cual provoca problemas sociales como el resentimiento porque la gente ve que no avanza y otros se les está ayudando mediante el Estado, no cobrándoles impuestos. Se necesita que todo el mundo pague cada vez menos y llegar hacia un nivel donde el gasto público sea mínimo y la gente pueda pagar impuestos mínimos. Entonces el mercantilismo, que es lo que vivimos actualmente en el Perú, no necesita ser ayudado. Necesitamos que todos estemos en un mismo régimen, pero con unos impuestos exorbitantemente bajos. Así que esta medida, como es mercantilista y atenta contra la libertad, lamentablemente se va a llevar otro Chávez. Lo ridículo. Buscamos lograr incorporar a informales e independientes a los beneficios de un sistema previsional o de pensiones. Esto se logrará ampliando la base de contribuyentes hasta hacerla universal. Bueno, señores, ¿qué implica lo que está diciendo acá el plan? Está diciendo que todo el mundo va a tener una pensión gracias a que se va a incorporar a muchísimos más contribuyentes, personas que paguen impuestos, para que todo el mundo tenga pensión. Esto es irreal y te voy a explicar por qué. En 30 años de crecimiento ininterrumpido que tuvo el Perú económico, se logró bajar la informalidad 5%. ¿Por qué? Porque el principal problema de la informalidad es que nuestro mercado está hiperregulado y es una odisea casi imposible ser formal en este país. Por lo tanto, a pesar de que crecemos económicamente, la gente no quiere ser formal. ¿Por qué? Porque ser formal implica seguir las reglas del Estado y no todos tienen plata para seguir las reglas del Estado. Es por eso la tan alta tasa de informalidad. Decir que va a universalizar las pensiones aumentando la base de contribuyentes, eso significa hacerlos formales sin desregular el mercado laboral. Esto es una utopía enorme que no es posible cumplir. Eso te lo dejo claro desde ya. O sea, esta medida es ridícula, no porque tenga malas intenciones, de hecho tiene muy buenas intenciones, pero económicamente hablando y sin reducir y sin desconocer la causa real de la informalidad, este problema jamás se va a solucionar. Así que esta medida se lleva por no saber cómo aplicarla y llevarla a la realidad un Chávez. Propiciar la creación de la Federación Deportiva de Danza Urbana con la finalidad de que los bailarines de breakdance peruano puedan también demostrar sus capacidades en un ámbito de competencia mundial. Yo no tengo nada en contra del breakdance. Si yo supiera siquiera bailar de esa manera, lo haría, me parece genial. Sin embargo, yo creo que esto podría tratarse de una iniciativa privada, ya que breakdance, libertad. ¿El Estado por qué te tiene que decir cómo bailar, cuándo bailar? Bueno, en fin. Esto es ligeramente ridículo, pero digamos no tan nocivo como las otras cosas que hemos mencionado. Y bueno, señores, por fin hemos llegado al final de este análisis. Ha sido un tramo largo porque nos hemos tenido que leer el plan de gobierno, hemos tenido que analizarlo y por fin puedo yo llegar a unas conclusiones que Fuerza Popular, el fujimorismo en general, no tiene absolutamente nada, ni siquiera el liberal. Y si no tiene nada de liberal, no está ni cerca de los libertarios para nada. Es un plan que tiene algunas cosas buenas, pero es un plan mercantilista. Acá estarás viendo la nota que le estoy dando. Como ves, no aprueba porque creo que es un mal plan. Pero tiene algunas cosas rescatables, pero en general está muy lejos, muy lejos de cualquier liberal y de cualquier libertario en general. O sea, no tiene nada que ver. Creo que hay buenas intenciones, pero que han sido desperdiciadas por un mercantilismo, por intentar impulsar ciertos sectores, etcétera. Y este ha sido el análisis y quiero dar paso una vez más a Daniel Ibáñez. Bueno, Mirko, ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme a comentar el plan de gobierno de Fuerza Popular en tu programa y espero estar comentando otros planes de gobierno. Se nos vienen unos meses
muy, muy importantes para las elecciones. Hasta luego. Muchísimas gracias, Daniel, estoy seguro que pronto podremos volver a hacer algunas colaboraciones. Y a ti, en general, ¿qué te pareció el plan de Fuerza Popular? ¿Crees que es un plan bueno? ¿Es un plan malo? ¿Estás de acuerdo con la nota? No te olvides de dejar tu like porque estos videos de verdad requieren mucho trabajo. Imagínate, toda esta semana he estado haciendo todos estos videos y encima tengo que hacer los análisis, así que tú me ayudas dejando tu like, compártelo con tus amigos para que se enteren qué es lo que pensamos los libertarios del plan económico de Fuerza Popular. Así que nos estaremos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por ver, dale like, suscríbete si te gustó porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.